Buscar en el vídeo lo que Jesús dijo sobre la lujuria, que muchas personas no saben. Mateo 5, 27-28, Biblia amplificada. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que tan solo mira a una mujer con lujuria, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído que se dijo a los de antaño. Ahora, Jesús aborda las enseñanzas que habían recibido anteriormente sobre la ley del adulterio. Naturalmente, los instructores de la época enseñaban a sus estudiantes que el acto mismo del adulterio era inmoral. Sin embargo, la legislación solo se aplicaba a las acciones de las personas y no a sus intenciones. El adulterio estaba categóricamente prohibido por la ley mosaica. Éxodo 20.14, no cometerás adulterio. Deuteronomio 5, 18, no cometerás adulterio. Uno podría estar complacido consigo mismo por nunca haber desobedecido este mandamiento, pero al mismo tiempo tener ojos llenos de adulterio. Tienen ojos llenos de adulterio, constantemente buscando el pecado, seductores y atrayendo a almas inestables. Tienen corazones entrenados en la codicia, son hijos de una maldición. Segunda de Pedro 2, 14 Biblia amplificada. Incluso cuando alguien presenta una buena fachada, es posible que sus pensamientos estén continuamente desviándose hacia territorios turbios. En el pasaje de la segunda epístola de Pedro, se nos advierte acerca de aquellos cuyas intenciones y acciones distan mucho de la rectitud y la pureza. Las palabras, tienen ojos llenos de adulterio, constantemente buscando el pecado, seductores y atrayendo a almas inestables. Tienen corazones entrenados en la codicia, son hijos de una maldición. Resuenan con una profunda advertencia sobre la naturaleza humana y sus inclinaciones hacia lo indebido. Este mensaje se amplía con la reflexión sobre cómo, incluso aquellos que pueden presentar una apariencia de bondad y decoro, en su interior pueden albergar pensamientos que se desvían hacia lo que es moralmente cuestionable o directamente corrupto. La Biblia, en su conjunto, nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos, instándonos a buscar la pureza no solo en nuestras acciones visibles, sino también en nuestros corazones y mentes, recordándonos la importancia de cultivar una integridad que trascienda la superficie para arraigarse en el alma. Por lo tanto, Jesús instruyó a sus discípulos que no era suficiente simplemente abstenerse del acto en sí, también necesitaban ser puros por dentro. La ley prohibía el acto de adulterio, Jesús prohíbe el deseo. Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. E. Stanley Jones captó la importancia de este versículo cuando escribió, si piensas o actúas en adulterio, no satisfaces el impulso sexual, echas aceite al fuego para apagarlo. El pecado comienza en la mente, y si continuamos alimentando ese pensamiento pecaminoso, eventualmente actuaremos en consecuencia. Nos hemos encontrado con el proverbio que afirma, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús añade que es posible cometer adulterio o asesinato en nuestros corazones o mentes, y que esto también es una forma de pecado, y está prohibido por el mandamiento contra el adulterio. Jesús rastreó las raíces del deseo sexual hasta los ojos cuando dijo cosas como, todo aquel que mira a una mujer. Esto es cierto según la declaración bíblica y la experiencia de vida. Job 31, 1 Biblia amplificada. He hecho un pacto, acuerdo, con mis ojos, ¿cómo entonces podría mirar con lujuria a una virgen? Cuando alguien parecía compadecer a un hombre tuerto, le dijo que había perdido a uno de sus enemigos, un verdadero ladrón, que habría robado su corazón. Trap. Algunas personas solo se abstienen de cometer adulterio porque les avergüenza la posibilidad de ser descubiertos, pero en el fondo, lo hacen a diario. Es en su crédito que se abstengan de participar en el acto sexual explícito del adulterio. Sin embargo, el hecho de que sus mentes estén ocupadas con tales pensamientos es sumamente problemático. Este principio se aplica a mucho más que a los hombres mirando a las mujeres. Se aplica a casi cualquier cosa que podamos codiciar con el ojo o la mente. Estas son las palabras más inquisitivas sobre la impureza que jamás se hayan pronunciado. Morgan. Adulterio en su corazón. Debido a que Jesús considera el adulterio en el corazón como un pecado, podemos deducir que en lo que pensamos y en lo que permitimos que nuestros corazones se detengan, es resultado de las elecciones que hacemos. Quizás no podamos controlar pensamientos o sentimientos pasajeros, pero ciertamente decidimos dónde nuestro corazón y mente descansarán. Un comentarista bíblico popular dijo, la imaginación es un regalo dado por Dios, pero si se alimenta de suciedad por el ojo,
será sucia. Todo pecado, no menos el pecado sexual, comienza con la imaginación. Por lo tanto, lo que alimenta la imaginación es de máxima importancia en la búsqueda de la justicia del reino. Un ejemplo de un individuo que disciplinó sus ojos fue Job. El libro de Job es notable de muchas maneras, pero una de sus cualidades más entrañables es que ilustra cómo un hombre puede ser a la vez muy humano y extremadamente celestial al mismo tiempo. Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a una joven. También es importante distinguir entre la tentación de pecar y el pecado en sí. La mirada se supone que no es casual sino persistente. El deseo no involuntario o momentáneo, sino acariciado con anhelo. Jesús, a pesar de que fue tentado de todas maneras, resistió estas tentaciones pero no cedió a tal pecado. Hebreos 4:15, Biblia amplificada. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar y entender nuestras debilidades y tentaciones, sino uno que ha sido tentado sabiendo exactamente cómo se siente ser humano en todos los aspectos como nosotros, pero sin cometer ningún pecado. Él fue capaz de ver a las mujeres como más que solo cosas para su satisfacción sexual. Él fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero el deseo fue expulsado por el poderoso poder de un amor puro, al que cada mujer era una hija, una hermana, o una prometida, un objeto sagrado de tierno respeto. Bruce. ¿Cómo nos conducimos en la lucha contra el pecado? Si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y arrójalo de ti, pues es más provechoso para ti que uno de tus miembros perezca, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala de ti, pues es más provechoso para ti que uno de tus miembros perezca, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo. Aquí, Jesús usa una figura retórica, y no habla literalmente. La mutilación no servirá al propósito, puede prevenir el acto exterior, pero no extinguirá el deseo. Bruce. Según lo que leemos, sería mejor para ti si solo uno de tus miembros expirara en lugar de que todo tu cuerpo fuera arrojado al infierno. Jesús no hizo más que enfatizar la idea de que para ser obediente, uno debe estar dispuesto a sacrificar. Si permitimos que el pecado controle una parte de nuestras vidas, necesitamos poder reconciliar por qué sería mejor que esa parte de nuestras vidas muriera, en lugar de que nuestras vidas enteras fueran juzgadas culpables. Esta es la única cosa que la mayoría de las personas son reacias a hacer, y como resultado, o continúan viviendo sus vidas sumidas en el pecado, o nunca llegan a conocer a Jesús, nunca superan el mero deseo de ser mejores. La salvación de nuestras almas es preferible antes que todas las cosas, sean estas tan queridas y preciosas para nosotros, y que si la discreción ordinaria de los hombres les enseña para la preservación de sus cuerpos a cortar un miembro particular, que necesariamente pondría en peligro todo el cuerpo, mucho más les enseña a separarse de cualquier cosa que perjudique la salvación de sus almas. Poole. No es de extrañar que Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6, 18. Biblia amplificada. Huye de la inmoralidad sexual en cualquier forma, sea en pensamiento o comportamiento, visual o escrito. Cada otro pecado que un hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que es sexualmente inmoral peca contra su propio cuerpo. Efesios 5, 3. Biblia amplificada. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza moral, comportamiento indecente, ofensivo o avaricia, no deben ni siquiera ser insinuados entre ustedes, como es propio entre santos, pues como creyentes nuestra forma de vida, ya sea en público o en privado, refleja la validez de nuestra fe. 1 de Tesalonicenses 4, 3 Biblia amplificada. Porque esta es la voluntad de Dios, que sean santificados, separados y apartados del pecado, que se abstengan y retrocedan de la inmoralidad sexual. El mensaje más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, se centró en los corazones de sus oyentes. Él dirigió a sus discípulos como la audiencia, y procedió a predicar lo que ahora llamamos las bienaventuranzas. Llamó a sus hombres a ser diferentes, a ver el mundo desde la perspectiva de Dios, a relacionarse con las personas de una manera sobrenatural. Mantener la pureza sexual requiere más que simplemente abstenerse de participar en actividades lujuriosas. También es algo que involucra el corazón. No cometerás adulterio fue otro de los 10 mandamientos que muchos judíos probablemente asumieron que podrían marcar en una lista de pecados exitosamente evitados. Pero Jesús dijo que mirar a una mujer con lujuria es cometer adulterio con ella en tu corazón. Las acciones inmorales, entonces,
comienzan con pensamientos inmorales, y los pensamientos inmorales también son malos. No puedes abordar el pecado tratando solo con acciones externas. La lujuria es una vívida ilustración del tipo de pecado que Jesús instó a sus seguidores a evitar, y en la cultura de hoy presenta un obstáculo significativo para la búsqueda de la pureza moral. Jesús desea que sus discípulos tengan un compromiso tan profundo con la pureza moral que estén listos para cortar cualquier cosa en sus vidas que los tiente a pecar. No está llamando a la mutilación física. De nuevo, el pecado es una cuestión del corazón, y no meramente de los ojos y manos. En cambio, está llamando a un enfoque radical para evitar el pecado.